Seguimos en esta tertulia de miércoles 20 de diciembre de 2023 con Oscar Charlo, Ana Laura Pérez, Victoria Pasquet y Alejandro Aval. ¿Qué percepción de riesgo tenemos los uruguayos? El tema se instaló en estos días a raíz del temporal del fin de semana que provocó destrozos en varias partes del país y particularmente en Colonia, donde falleció un niño de 8 años y un joven de 20. En medio de esta situación, el director del Sistema Nacional de Emergencias, Santiago Caramés, pidió tomarse más en serio los avisos, las alertas y las recomendaciones de las autoridades ante eventos climáticos. Caramés adelantó que el organismo realizará un estudio para conocer la línea de percepción de riesgo que existe en la población ante este tipo de fenómenos. El diario El País informó ayer que el Poder Ejecutivo reactivó el mes pasado la compra de un radar meteorológico. Esto permitiría mejorar la precisión de los pronósticos. Bueno, ¿quién quiere arrancar? ¿Qué percepción de riesgo tenemos los uruguayos, Oscar? A ver, te veo inspirado. Eso es muy difícil. Habría que hacer una encuesta y creo que se está organizando. El propio director lo dijo. Creo que se está haciendo un estudio o habría que hacerlo. Y algunos ya se deben haber hecho seguramente. No tengo el dato, pero yo creo que es bajo comparativamente con lo que se podría lograr. Seguramente es bajo, aunque hay que diferenciar las áreas, ¿no? Pero en todo caso, la intervención del director del SINAE me pareció muy bien ubicada teóricamente, conceptualmente está muy bien orientado todo lo que dijo, y lo que queda de manifiesto ahí es que el problema de la percepción es un problema, digamos, de subjetividad colectiva, es decir, es una construcción social en la cual intervienen muchos agentes. Sin ninguna duda, muchos van a señalar los medios, el papel que tenían que señalar los medios. Pero concretamente, y esto lo señala toda la literatura internacional, dice la importancia de esto. Acá tenemos una experta en políticas públicas. Una política pública comunicacional debería tomar en cuenta estas cuestiones. Pero yo voy a decir una cosa que me parece que tiene que ver con la cultura en el Uruguay. En el Uruguay, la percepción del riesgo está muy acotada, entre otras cosas, porque los gobiernos en general, y en alguna excepción sería el Frente porque fue el que promovió profundizar estas cuestiones, pero en general los gobiernos tratan de ocultar los riesgos porque prevenir los riesgos insume mucha inversión. Uh-huh. Y como es una inversión estratégica para algo que nadie vio, que algo que puede suceder, nuestra cultura cortoplacista lleva a que nadie vaya a votar al que pida gastar más en prevención de riesgos que nadie ha visto. Entonces, en nuestro mundo, pequeño mundo, la prevención del riesgo nunca va a estar bien lograda porque los gobiernos tratan de ocultarla, tratan de hacer algo para que se crea que se está haciendo algo, pero en el fondo no rinde electoralmente invertir a largo plazo para un eventual daño que podría suceder. Así que esto en materia sanitaria, nadie invierte en los riesgos que habría que invertir, en los riesgos de salud, por ejemplo. ¿Quién va a prevenir los riesgos de consumir alcohol, de consumir cerveza, cuando todos los días se están abriendo cervecerías y se estimula a los jóvenes a que cada vez consuman más bebidas alcohólicas? Bueno, todo ese tipo de cosas son contradictorias. Entonces no hay una política pública realmente porque nuestra sociedad no quiere saber del riesgo, quiere disfrutar la vida hoy. Yo no estoy de acuerdo con lo de los riesgos en materia de salud porque creo que sí hay una prevención generalizada y que los gobiernos han pretendido atender
de alguna manera, respecto a los riesgos para la salud. El problema se refiere a otras cosas, capaz, se refiere a los terremotos, a los temporales de viento, a los incendios. A los incendios, sí, perdón, déjame seguir, ese tipo de cosas. Y ese tipo de cosas, la diferencia que hay con otros países, no con todos los países naturalmente, pero sí con países de otras áreas, es que en Uruguay no hay terremotos. En Uruguay, no bromes, sí. Acaba pero eso, de temblar pero no bromes. hace unos meses. Sí, tembló en el agua ahí un poquitito y nadie se dio cuenta. Y no pasó nada, ni se movió una sábana colgada en la cuerda de ropa. Así que no, fue casi simbólico. Ahí está. No, bueno, pero Oscar, pero es que es la verdad. Ahí está. Es que es la verdad. No tenemos nieve, la verdad. No tenemos nevadas esas que hacen 1 metro de altura e impiden andar, ni 1 centímetro de altura. No tenemos terremotos, como te decía. Lo que más tenemos es quizás alguna sequía, como la que hubo este año, por ejemplo, particularmente mayor, y alguna inundación. Inundaciones que es cierto, eso es cierto, las inundaciones, sobre todo las que vienen por el río Uruguay, en la parte más alta del río Uruguay, del lado uruguayo, que en realidad son en general inundaciones que vienen desde Brasil, claro. Pero bueno, en Artigas, en Salto y hasta en Paysandú, eso es casi lo más grave que en materia de riesgos referidos al medio ambiente hemos tenido en el Uruguay. Y eso quizás no se ha atendido debidamente por ningún gobierno, ni departamentales ni nacionales, porque uno ve que siguen habiendo gente desplazada continuamente cada vez que hay una inundación. No tanto porque no estén prevenidas de que va a haber inundaciones, sino porque la gente sigue construyendo en lugares donde no se debería construir y no se les da otras opciones seguramente habitacionales en lugares más razonables. Pero nuestra percepción del riesgo está medida en función de los riesgos que hemos tenido. Y insisto que separo un poco el tema de la salud. No estoy de acuerdo que no se atiendan los riesgos de salud, creo que sí se atienden. Hoy hablaba Álvaro Villar justamente, y antes hablaba, no me acuerdo cómo se llama, acá en la misma radio, sí. Sobre el tema ese bueno, vinculado directamente a la salud, en el caso del hospital. En el caso del Director Hospital General del Organismo Internacional de Energía Atómica. Exacto, con respecto a la incorporación de equipos especiales para controlar el cáncer en el Hospital de Clínicas, y se mencionaba Tacuarembó y no sé dónde más. Y son cuestiones que en Uruguay sí se les presta atención. Se les presta atención. Yo no dije que no, ¿no? No, pero vos lo excluiste también, y yo no estoy de acuerdo. Más inversión. Bueno, quizás sí, pero por lo menos son cosas que se le presta atención, los riesgos de la salud. No, en cambio, las otras cosas. Y el más evidente es el de las inundaciones. En eso parece bien claro, ¿no? De que yo cuando éramos chicos, cuando tú eras chico y yo era chico, ¿te acuerdas de la inundación del 59? Andaba en bote al liceo, iba en bote. En la del 59. La inundación del 59. No, en esa época ibas a la escuela, capaz, pero bueno. No. Pero de todas maneras. Fue una inundación brutal. Claro. Llegó del Salto a la Plaza de los 33, llegó. Una cosa asombrosa. Bueno, pero le dejo la palabra a los demás. Vamos con Ana, que si no quedó las 2 veces para el final. Vamos a tratar de subsanar. Pero yo tampoco puedo participar de los riesgos. Es el problema del Zoom que quedas para el final. A ver, es una cuestión que tiene un montón de patas. A mí me interesa cómo abordarlo. Yo creo que hay cuestiones que tienen que ver, para mí no es igual que cualquier otra cosa, justamente porque se dan una serie de cuestiones que tienen que ver con cómo vemos, valoramos y entendemos la meteorología, y qué clase de confianza le tenemos a eso. Si uno pregunta, sería interesante hacer un estudio de percepción, pero hay una idea de que la meteorología no es una ciencia. Muchas veces se la trata como si fuera un horóscopo, o sea, esto de fulano le invocó, mengano no le invocó, o le erró, o todo esto, no se lo considera una ciencia en términos de otras ciencias a las que les damos como mucha más cabida y en términos de confianza. Yo creo que hay en la población una fractura en términos de la confianza que sienten con los avisos que se emiten y con los medios que reproducen esos avisos.
Y que tiene que ver con eso, porque a ver, la ciencia a veces dice cosas que después no terminan siendo de esa manera, porque o le erra, porque forma parte del proceso del avance del conocimiento científico eso, porque no se tienen los instrumentos adecuados, o a veces porque las circunstancias cambian. O sea, voy a poner un ejemplo para explicar un poco a dónde voy. Yo estaba en Miami cuando la llegada del huracán Irma. Yo estaba en un congreso que se detuvo porque venía Irma, y durante 3 días tuve que evacuar el primer hotel, evacuar el segundo hotel, me sonaban alarmas en el teléfono de madrugada para evacuar, me tuve que ir moviendo por el territorio, no sabía si iba a poder salir en el avión o no iba a poder salir. Hubo gente o sea, cientos de miles de personas que subían a autos y se iban kilómetros para arriba, huyendo del huracán, la gente desarmaba sus casas, tapiaba, todo eso lo vi de cerca, nadie me lo contó. Lo que pasó fue que el huracán Irma rebotó contra uno de los archipiélagos en su llegada hacia Miami y no terminó pasando por Miami. Y muchas de esas cosas que iban a ocurrir no ocurrieron. Sin embargo, la gente no tenía el discurso de estos son los mismos de siempre, mirá cómo le erraron, te asustan y te dicen una cosa y resulta que después no pasa nada. Que yo siento que es el discurso que tenemos muchos en Uruguay. El discurso que hubo fue, bueno, pasó esto, se cambiaron las circunstancias y entonces no terminó pasando, pero igual tomamos las medidas adecuadas que tendríamos que haber tomado, porque si no hubiera rebotado, entonces nos hubiéramos lastimado. No es en general la lectura, yo creo por cuestiones que tienen que ver con cómo absorbemos de nuevo la idea de qué es la meteorología y cómo funciona. En algunos casos siento que tienen que ver con cierta responsabilidad de los medios, de cómo hemos espectacularizado ese tipo de información versus cómo lo hacemos con otras. También creo que tienen que ver con cuestiones como niveles de, el tipo de lenguaje que se usa para transmitir, que a veces no se entiende, también muchas veces puede pasar eso, pero yo creo que hay una cuestión que es clave, que es la confianza. O sea, yo creo que no es un tema de llegada de la información, no es que la gente no sabe muchas de esas cosas, sino que eso, lo entiende y lo absorbe como si fuera un horóscopo. Y dice, bueno, salgo igual, porque total, estos le viven errando y no pasa nada. Y eso no es para culparnos a la gente, porque por algo en la sociedad se da este fenómeno. Yo lo que creo es que habría que trabajarlo desde el punto de vista de esa percepción que tiene que ver con la confianza que hay en la emisión de esa información, que no pasa por invocarle o errarle, repito, por eso ponía ese ejemplo, porque muchas veces puede pasar que nos adviertan de algo que termine no ocurriendo, porque los fenómenos meteorológicos cambian, mutan en función de un montón de variables, pero que la lectura de esto sea esto, ¿no? La mutación que se produce a partir de ciertas variables, y no siempre lo mismo, leerla. Yo creo que el trabajo pasa muy por ahí para evitar esto, ¿no? Y después, bueno, cuestiones como que hay gente que no puede no salir, ¿no? Victoria. Porque hay esa cuestión como de, en otros países se cierra todo y tu jefe te considera que no tenés que salir. Pero estas cuestiones que tienen que ver con la percepción, yo creo que también afectan eso, y es que tu jefe piensa que te estás haciendo el vivo y no querés salir de tu casa. Entonces, de repente tenés que agarrar una moto, que es tu único medio de transporte, y agarrar ruta en un momento en el que no debería. Sí. Victoria. Sí, yo creo que es una cosa muy idiosincrática uruguaya la de no percibir el riesgo, ¿no? Esto del paisito, la penillanura suavemente ondulada, en Uruguay no pasa nada. Yo ahora que estuve como un año viviendo afuera, esta cosa sí, en Uruguay todo sigue igual, o sea, a ver, cuando vuelvas no pasó nada. Y para mí nos pasa en 1000 temas, nos pasa en estos y también nos pasa algunos que, yo también caigo en lo mismo, iba a decir me preocupan un poco más porque siento que estos los fenómenos estos naturales por suerte no son muy frecuentes en nuestro país, pero todo está cambiando bastante con el cambio climático. Pero bueno, también nos pasan cosas como la corrupción, como el narcotráfico, como cosas que tendemos a decirnos los unos a los otros que estamos viendo muchas películas, ¿no? Pero bueno, acá también pasan cosas, y pasan cosas preocupantes, y no estamos demasiado alerta que acá en el paisito también puede haber eventos complicados que pasen más de lo que pensamos. Yo me acuerdo cuando empezó el COVID, que yo como que ahí tuve una suerte de epifanía de
o sea, se puede complicar, la vida se puede complicar, en serio, y podemos tener esto que estamos viendo en los otros países por la tele, que yo hace, no sé, 3 días, antes del 13 de marzo de 2020, pensaba, sí, qué fuerte lo que está pasando en Europa, en China, no sé qué, pero lo veía como algo totalmente lejano, hasta que de repente un día vino, y un día las cosas pasan. Y en Uruguay es una cosa idiosincrática, cultural, más allá de lo que hagan los estados, las autoridades, bla, que nosotros no lo incorporamos como parte de nuestra vida, que las cosas pueden exigir medidas extraordinarias. Creo que, como ya he dicho otras veces acá, y creo que es un punto importante para toda la política pública en general y también la de prevención de crisis y manejo de crisis y emergencias, que bueno, necesitamos estudiar más las cosas, necesitamos tener datos empíricos, necesitamos evaluar la percepción del riesgo, hacer un sondeo. Ahora la Facultad de Psicología había hecho un estudio sobre el impacto del tornado en la percepción del riesgo en Dolores, que estuvo bueno porque arrojó que sí, que ahora los doloreños, cuando hay inclemencias climáticas, reaccionan mucho más, digamos, con más prudencia, le dan más bola a las alertas naranjas, rojas, etcétera. Eso es re interesante. Entonces habría que seguir yendo por esa línea, y en Uruguay nos olvidamos de estudiar, vamos hacia los ponchazos, improvisando, haciendo las cosas según nos parece, y después la evidencia nos falta. Entonces eso. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que plantea Victoria y con lo que planteaban, en fin, Ana Laura también. Yo, para seguir trabajando, tratando de comprender la idiosincrasia nuestra, que es una condicionante fundamental para adoptar una política pública en esta materia, si es que fuera el caso, yo me pregunto, supóngase que alguien nos dice científicamente cuál es el riesgo en términos estadísticos de tomar un vuelo para el cual hemos comprado los pasajes para unas vacaciones soñadas durante años en el Caribe o en Europa o donde fuera. ¿Quién se baja del avión si nos dicen la información antes de ese momento? Nos dicen la información es esta. ¿Quién asume eso? Porque la política del riesgo también está en ver, bueno, ¿qué hace el ciudadano, el destinatario final del riesgo ante la información objetiva científica? ¿Qué hacemos con eso? ¿Quién suspende o frustra a su hijo? Supongamos que en el caso tan triste que nos toca, que motiva esto, supongo que alguien hubiera dicho, hay un riesgo de un 20% de tornado que tire árboles, y entonces le dejamos a los padres que decidan si envían sus hijos o no. ¿Quién saca a su hijo de esa experiencia tan soñada que lo habían trabajando durante años? ¿Quién lo dice? No vayas vos, que vayan todos tus amigos, pero vos no. Si no lo hacen colectivamente, supongamos, ¿no? Y se asume que puede haber un costo perdido y que aún si después no viene el tornado, estamos todos conformes que actuamos racionalmente. Eso no existe en nuestro país todavía. Y yo no quiero focalizarlo solo en este caso, porque, insisto, el tema del riesgo es un tema que abarca una cantidad de situaciones generadas, algunas naturalmente y otras por el propio ser humano. Yo pongo el tránsito simplemente. Recuerden lo que costó avanzar, porque no se ha resuelto, cuando había estudios científicos que dicen que autos poco seguros no deberían circular. ¿Qué intendencia se anima a prohibir la circulación de vehículos que no estén en condiciones? Que le falte una luz, que no tenga cinturones, que no tenga esto, lo otro. ¿Quién se anima políticamente? Teóricamente está prohibido, pero no se aplica. Teóricamente, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de cultura. Y yo recuerdo que fue toda una lucha, los buses, los micros para niños que tenían que tener asientos con cinturón. ¿Qué lucha hubo con el lobby de los ómnibus interdepartamentales? ¿Quién se anima a ponerle cascabel al gato con eso? Ahí puede más la necesidad inmediata que tenemos. Entonces, este es el problema de sociedades que tenemos una captación teórica del riesgo que nos viene de las sociedades desarrolladas y que como sociedades subdesarrolladas no nos animamos o no queremos frustrar el presente
para prevenir cosas que no sabemos bien si van a acontecer. Es una problema cultural que para cambiarlo habrá que hacer muchas cosas y entre ellas, repito, invertir mucho dinero público que las sociedades no siempre están dispuestas. A mí y sobre todo si se viene un cambio hacia un liberalismo individualista atroz como el que están viviendo los argentinos, la respuesta que hubo en la Argentina, por suerte no acá tenemos un Estado sensible, cualquiera sea la orientación, todavía es sensible a las cuestiones que afectan a estas circunstancias. La respuesta de Milei cuando fue a Bahía Blanca, dice, bueno, yo vengo a solidarizarme con ustedes que sabrán cómo resolver esto solos, sin ningún peso porque no hay plata en el Estado. Eso, arréglense como pueda, es una interpretación de la forma de encarar los eventos dañinos para la sociedad, que es atroz. Por suerte en Uruguay no conocemos ese tipo de cosas, ¿no? ¿Les quedó algún comentario más sobre la percepción de riesgo? Se podría hablar mucho más, pero a esta altura de la mañana, son las 11, o casi las 11, ya no puedo agregar mucho más. Hay riesgo de no ir a comer, y hay riesgo de no ir a trabajar para los que todavía trabajamos. Ana Laura Pérez, Victoria Pasquet, Oscar Sarlo, Alejandro Aval, gracias a los 4, ¿eh? Un placer como siempre y nos reencontramos próximamente. ¿Les parece? Felices fiestas para todos. Felices fiestas y no nos vemos antes. Feliz Navidad para los que no vean. Felices fiestas. Antes de la Navidad. Un abrazo grande.